Vamos a generar diálogo con el magíster Hernán Torres, él es director de vinculación con la colectividad de la Universidad Nacional de Loja. Gracias por atender la invitación y participar en Supercable TV de Cariamanga. Siempre los medios de comunicación y las poblaciones de los cantones tienen mucha relación con la Universidad Nacional de Loja, porque muchos de nosotros, en los que me incluyo, tuve la oportunidad y el agrado de poder formarme como profesional en la Nacional de Loja. Ingeniero Hernán, un gusto saludarle, una buena tarde. Hola Lauro, buenas tardes a usted, a la ciudadanía que nos puede escuchar y poder ver también a través del medio de comunicación, ¿no? Aquí estamos como Universidad Nacional de Loja justamente para poder solventar las inquietudes, estimado Lauro. Gracias, muy amable, magíster. Una consulta que la veía muy pertinente para la universidad, más allá de la autoridad o su delegado, en razón que he tenido el gusto de entrevistar a varios de los candidatos a la Asamblea Nacional, entre ellos, por ejemplo, Joan Ortiz, el señor Andrés González, quienes hacían referencia, entre otros más, porque casi todos hablan de lo mismo, ellos hacían referencia a que se van a abrir las extensiones universitarias que tuvo la Nacional de Loja en Paltas, en Calvas, en Macará, en Puyango, y queremos conocer de propia fuente de la universidad cuán viable, posible Sí, es respecto a la posibilidad de reaperturar las extensiones que en otrora tuvo la Universidad Nacional de Loja en Paltas, en Macará, en Cariamanga, en Alamor, porque hoy por hoy en esta campaña y la anterior de los asambleístas se vuelve como una de las ofertas más fuertes y contundentes que la Nacional de Loja va a abrir las extensiones. ¿Cuán desierto hay de eso, magíster Torres? bueno, estimado Lauro y ciudadanía, en realidad, pues, bueno, lo que puedan ofrecer o no los diferentes actores políticos es responsabilidad de ellos, ¿no? En sus ofrecimientos. Sin embargo, nosotros como Universidad Nacional de Loja, pues tenemos claro nuestras funciones y nuestras responsabilidades. Hemos tenido algunos acercamientos, no de ahora, sino desde hace ya un par de años atrás, con algunos alcaldes de los cantones donde tenemos una infraestructura como Universidad Nacional de Loja, viendo la posibilidad de poder primero tratar de habilitar estas infraestructuras, porque en algunos casos están muy deterioradas, y luego de habilitar justamente estas infraestructuras, poder llegar nuevamente como Universidad Nacional de Loja, al menos a nivel de proyectos, por ejemplo, de investigación, proyectos de vinculación, tratar de llegar con fortalecimiento de capacidades a nivel de cursos de educación continua, por ejemplo. Y el señor rector también ha manifestado en algunos espacios que queremos justamente ahora como Universidad Nacional de Loja, ya que la Ley Orgánica de Educación Superior desde hace unos 2 años y medio, 3 años, nos permite nuevamente poder llegar a ofertar carreras de nivel de grado a nivel tecnológico. Pero claro, para poder hacer esto necesitamos habilitar estas infraestructuras que tenemos en los diferentes cantones de la provincia de Loja. Sin embargo, pues siempre el tema del recurso económico, estimado Lauro y ciudadanía, son esquivos, ¿no? El recurso económico es complicado en la Universidad Nacional de Loja, sobre todo para garantizar la sostenibilidad en estas extensiones, ¿no? Hemos estado en conversaciones, le decía Lauro, con algunas autoridades desde hace un par de años atrás para ver si a lo mejor hay esa corresponsabilidad también de, de algunos gobiernos, a lo mejor autónomos descentralizados, para asumir también a lo mejor costos para la rehabilitación de de estas infraestructuras. Y así nosotros como universidad tal vez poder llegar con esta oferta que manifiesto, ¿no? Tanto así como llegar con carreras de grado a estas extensiones se vuelve un poco complicado porque no sé si usted conoce, estimado Lauro y ciudadanía, digamos, la nueva Ley Orgánica de Educación Superior y el nuevo procedimiento que existe para poder ingresar a las universidades no es como el que teníamos hace 15 o 20 años atrás.
donde ingresaba cualquier persona que quería a la universidad. Hoy en día tiene que haber una postulación y de esa postulación pues dan exámenes y de esos exámenes obviamente se someten a un proceso básicamente de admisiones. Y de acuerdo a quienes obtienen los mejores puntajes son los que ingresan a las universidades. Y claro, eso pues a nivel de los cantones no se podría garantizar, por ejemplo, que si existen 200 postulantes en el cantón Calvas, por ejemplo, los 200 vayan a, a obtener las mejores calificaciones para acceder a un cupo universitario. Entonces, claro, eso complica un poco que se pueda llegar a lo mejor a, a tener carreras de grado, digamos, en estas extensiones. Sin embargo, nuestra propuesta con algunos alcaldes que hemos conversado ha sido de poder llegar a la universidad, como universidad, digamos, con esta oferta de cursos y de proyectos que se podrían trabajar en estos sectores, ¿no? Con lo que usted respondía, Magíster Hernán, no sé si deduzco, concluyo mal, usted decía textualmente los políticos son responsables de lo que dicen y yo le decía que están diciendo que se van a abrir las extensiones y que la posibilidad de ofertar educación superior en el sur del país, con su alocución, con la explicación que ha dado. Prácticamente deduzco que sería una demagogia porque primero no es ni competencia de ellos para que puedan ofertar o tomar decisiones de esta naturaleza. Ahora, complementando lo que usted decía, cuando el señor... Sí, estimado Lauro, bueno, un poco por el comentario que usted hace, aclarando que, claro, nosotros nos hacemos responsables por lo que somos como universidad y por lo que hacemos y decimos a nombre de la universidad. Lo que puedan decir otras personas, pues como universidad no nos podemos hacer responsables. Cada quien tiene sus funciones y claro, nuestra función en el ámbito académico, justamente nosotros la estamos cumpliendo, ¿no? Y por eso decía la apertura de las extensiones en los diferentes cantones de la provincia de Loja y fuera también, porque en el Oro también tenemos en la parte alta, en Saruma también tenemos una extensión de la universidad. Se vuelve complicado en a estas alturas, sobre todo por el tema económico, ¿no? Más es por eso, ¿sí? Complementando eso, hace 4 años aproximadamente el doctor Nicolai Aguirre fue por primera vez candidato a ser rector de la Universidad Nacional de Loja y le entrevistaba en un medio de comunicación de la ciudad de Loja que elaboraba en Radio Planeta de la empresa La Hora y él decía que había la posibilidad de retomar las extensiones, más allá de los servicios educativos que podía darse, pero no ha pasado absolutamente nada. Yo aquí en Cariamanga vivo y en la salida al sector de Yambaca que conocemos acá sigue siendo el mismo potrero de lo que era hace 4 años la extensión de la Nacional de Loja. Digo, si es que va a seguir así, mejor denle en comodato, entréguenla para que esa infraestructura que está ahí no se deteriore, o hay alguna esperanza desde la institución que sí, que efectivamente se pueda hacer algo, porque usted dice faltan recursos, un punto importante, pero el otro también falta voluntad, porque son potreros en realidad los espacios aquí de la Universidad Nacional de Loja, en el caso puntual de Cariamanga. Bueno, estimado Lauro, la voluntad existe, ¿no? Pero claro, no solamente se puede hacer las cosas con voluntad, siempre en estos casos se necesitan recursos económicos. Por eso yo le mencionaba al principio de mi intervención que hemos tenido acercamientos con algunos alcaldes, ¿no? De algunos gobiernos provinciales, como por ejemplo el de Cariamanga mismo, el de Calvas, el de Macará, también estuvimos en algunas reuniones con ellos hace 1 año y medio, 2 años específicamente. Me acuerdo que ahí estaba eh, el Alex alcalde Padilla. Alex ¿Y Padilla. desde ahí qué ha pasado, Tuvimos ingeniero unas, Torres? ¿Desde ahí qué ha tuvimos, pasado? tuvimos, tuvimos unas 2 conversaciones, si mal no recuerdo, con él. Hicimos visitas técnicas al lugar, hicimos un levantamiento justamente con el departamento de infraestructura, me parece que se llama, del municipio. Nosotros también con nuestro departamento de infraestructura acá, fueron los técnicos, valoraron a nivel del estado, digamos, de la obra civil que se necesita ahí. Ya hubo un informe previo donde ya teníamos dentro de ese informe un monto aproximado de lo que se tenía que invertir para poder rehabilitar esa infraestructura, inclusive colocando ahí un cerramiento, porque eso está abierto y como usted mencionaba, eso, eh, digamos,
se presta para hacer cualquier otro tipo de actividad. Entonces, me acuerdo que había ya un monto establecido para poder rehabilitar. Había un concejal de apellido Cueva, me acuerdo que él estaba impulsando también esto, y pudimos, digamos, trabajar algún tiempo en esto. Sin embargo, se diluyó un poco la situación cuando ya se necesita un tema de derogar recursos, ¿no? Porque la idea era justamente entregar en comodato al municipio del Cantón Calvas, que ellos puedan invertir, entregar en comodato eso y que nosotros como Universidad Nacional de Loja podríamos llegar con el tema ya académico, con esta oferta que yo acababa de mencionar hace un momento, ¿no? Pero no pudimos seguir con las conversaciones porque le digo, ya se diluyó el tema. Me parece que no hubo a lo mejor el apoyo en el tema del cabildo también, pero las intenciones han habido, ¿no? Han habido y sería necesario a lo mejor poder retomar esas conversaciones de hace un año y medio, 2 años que las mantuvimos. Financieramente, por dinero, recursos, igual la universidad está predispuesta a inyectar recursos para recuperar esa infraestructura, o la expectativa es que el municipio por completo se haga cargo de un espacio que en sí pues no le corresponde, más allá de la figura de comodato que se le podría entregar. ¿Cuál es la voluntad en esa parte? Porque si piden también que solo el municipio, son municipios pequeños y usted entiende que aquí en la frontera los recursos son mínimos y aparte son empresas de empleo los gobiernos municipales, casi no queda para nada, y si se invierte en eso dejaría de hacerse muchas cosas más. En esa parte, compartir gastos o que el municipio se haga cargo. ¿Cuál es la propuesta de la Nacional de Loja? Bueno, la propuesta ahí inicialmente con algunos gobiernos autónomos descentralizados ha sido que entremos en un comodato. Al momento de entrar en un comodato, el municipio mismo se hace cargo de las instalaciones, adecúa las instalaciones, digamos, en algunos casos funcionan oficinas del mismo municipio y por supuesto nosotros como Universidad Nacional de Loja podríamos ya llegar a un espacio habilitado, ¿no? Con el compromiso de poder ofertar a lo mejor allá estos cursos, este fortalecimiento de capacidades que se necesita, que en muchos de los casos, inclusive no tanto a nivel de obtener una carrera de grado, sino la gente necesita fortalecer sus capacidades a nivel técnico para que no migren a lo mejor desde estos cantones digamos, a la cabecera cantonal y después se quede la gente en la cabecera cantonal queriendo trabajar y no regresa otra vez a su cantón, a su ciudad, a su pueblo de origen, ¿no? Entonces, esa ha sido un poco la propuesta de nosotros como universidad. Claro, tenemos que entender también, estimado Lauro, que nosotros como universidad pública recibimos pues una renta del Estado y el Estado te da la renta dependiendo también de la cantidad de estudiantes que tú tengas, ¿ya? Y no es que, por ejemplo, si hoy se matriculan 100 personas o 100 estudiantes, ya el día de mañana tienes los recursos de esos 100 estudiantes, no. El CENESID hace un cálculo de los recursos y por lo general el CENESID está retrasado con cerca de unos 2 a 3 años de ese cálculo de recursos. Entonces, por ejemplo, hoy en día nosotros como Universidad Nacional de Loja recibimos recursos con el cálculo de la cantidad de estudiantes que teníamos, por ejemplo, en el 2020, ¿ya? Entonces, no es que mañana ingresan ya 100 estudiantes y enseguida ya tienes el recurso económico de esos 100 estudiantes. Entonces, claro, siempre implica un gasto para la universidad, ¿no? Una derogación de dinero, de recursos para la universidad que no los tiene actualmente. Entonces, por eso yo decía, Lauro, se hace muy difícil que como universidad nosotros podamos invertir en estas infraestructuras que hoy en día están de alguna manera en mal estado, poder invertir para poder ofertar carreras de grado allá, cuando ni siquiera sabemos si, como le digo, de los 100 o 200 personas que postulen, cuántos llegarán a la universidad. Anteriormente se podía hacer eso porque decías la universidad es de libre acceso y los 500 que se matriculaban, los 500 estudiaban. Pero ahora de los 500 que se inscriben para poder entrar en un proceso de admisión, a lo mejor pueden entrar 20 o 30 y Otra, posiblemente eso no justifica el gasto que implica a lo mejor habilitar una de estas extensiones.
Por eso repito, Lauro, que la propuesta nuestra con los gobiernos autónomos descentralizados es que de alguna manera ellos inviertan en poder recuperar esa infraestructura para que ellos la utilicen ya en una figura de comodato y nosotros, bajo ya esa infraestructura adecuada, digamos, nosotros poder llegar como universidad también a ofertar estos cursos de fortalecimiento de capacidades, de temas de educación continua y también llegar con proyectos de investigación y de vinculación a estas zonas. Porque en esa parte también digo, Calvas, los cantones vecinos a Calvas, se sienten que perdieron mucho porque acá teníamos un instituto de formación pedagógica que en el tiempo del presidente Correa lo cerraron porque le ofrecieron a Calvas una extensión de la Universidad Nacional de Educación que jamás llegó hasta ahora mismo. Ingeniero Hernán, acá hay dos institutos superiores tecnológicos, por eso digo, tal vez si es que se llega como esa opción en un caso que pueda suceder, como que se va a sobreponer a lo que ya hay acá. La Universidad Nacional de Loja, ¿cómo podría ayudar a potenciar a estos institutos? Porque hay un público y un privado, pero el público en realidad tiene muchas dificultades porque son instituciones pequeñas que apenas cuentan con una planta docente mínima y el resto del Estado les dice, ahí vean cómo se las arreglan. ¿Cómo la universidad, siendo una universidad tan referencial, tan importante, tan histórica en el sur del país, hacer fuerte a estos institutos con la experiencia, con la investigación, con los espacios, con convenios? ¿Es viable poder fortalecer? Porque el Instituto de Cariamanga, que lo recuperamos, que es un tecnológico superior, está en riesgo incluso de que algún momento se pueda fusionar con otra institución y volver a perder lo que tenemos. ¿Qué puede hacer la universidad para fortalecernos como institución, también con un sentido de solidaridad de la demanda de educación que tenemos aquí en el sur? Bueno, estimado Laura, nosotros tenemos convenios con muchas instituciones, ¿no? De educación superior, inclusive a nivel de institutos también. Y claro, con el afán siempre de poder articular acciones y trabajar en conjunto por, digamos, actividades de mutuo interés, ¿no? Entonces, si es que hay un interés mutuo en temas investigativos, en temas de vinculación o en mismo temas, por ejemplo, de apoyo en el fortalecimiento de capacidades, lo podríamos hacer. O sea, la universidad en ese aspecto siempre ha estado abierta a poder elaborar los convenios necesarios con instituciones públicas y privadas y obviamente con otras instituciones de educación superior a nivel de grado y a nivel tecnológico con el objeto de poder fortalecer estos lazos y esas capacidades en los sectores. Así que eso, digamos, no hay ningún problema en poderlo hacer, ¿no? Si es que existen, como le digo, actividades de mutuo acuerdo donde también nos interesa a nosotros y a ellos intervenir. Efectivamente, sería estupendo porque, como digo, el instituto de acá, el público sobre todo necesita apuntalarse en instituciones tan sólidas como la Nacional de Loja y ojalá la señora rectora, las autoridades puedan canalizar aquello. Ingeniero Torres, le agradezco y también le dejo abierto esa posibilidad que Calvas tiene un edificio abandonado, que usted bien lo conoce seguramente, que hay instituciones de educación superior que necesitan ser apuntaladas con ustedes. Y ojalá en un tiempo perentorio cercano se pueda dar ese contingente mutuo a efecto de que la educación superior de los cantones de frontera se potencie, es una demanda justa de las poblaciones del sur del Ecuador. Sí, estimado Lauro, conocemos el sitio, yo he estado ahí en unas 2 ocasiones justamente, conocemos cuál es la realidad también de esa infraestructura, conocemos también la necesidad que tienen cada uno de nuestros cantones a nivel de la provincia, de estas poblaciones también, eh, pues siempre dispuestos, abiertos a poder seguir conversando sobre estos temas y a ver si podemos llegar a un acuerdo. Eh, Tendríamos que nuevamente retomar a lo mejor las acciones que veníamos haciendo, las conversaciones con las nuevas autoridades del Cantón Calvas y claro, como Universidad Nacional de Loja, siempre abiertos para poder conversar sobre estos temas. Justamente el día de ayer nomás estuvimos también conversando con el alcalde del Cantón Paltas también sobre, digamos, el destino que pueden tener estas extensiones. Asimismo, hemos tenido ya una invitación del alcalde también del Cantón Macará y yo creo que vamos a ir conversando con las diferentes autoridades de estos cantones donde tenemos nosotros nuestras extensiones para ver qué se podría hacer en este ámbito y que obviamente la Universidad Nacional de Loja retome también su presencia y su accionar en esto.
estos polos de desarrollo local, ¿no? Dentro de la provincia. Le agradezco, amigos y amigas. Ha sido el ingeniero Hernán Torres de la Universidad Nacional de Loja, director de vinculación. Se ha referido respecto a las extensiones y los avances de diálogos que, sobre todo en las administraciones pasadas de los gobiernos municipales, se mantuvieron. En realidad quisiéramos ver mejoras en esa situación sobre la infraestructura y también fortalecer la educación superior de Calvas, que necesita ese amparo, ese aporte de las instituciones grandes y sólidas. Les agradecemos.